Azurdia. Dios bendiga. Y el hermano pastor Miguel Bernal. Cuando hablamos del diezmo, es un tema muy controversial, es un tema muy atacado, es un tema que aún los nacidos de nuevo, el cristiano, no tienen el concepto real de lo que es el diezmo. No han recibido la bendición especial de parte de Dios que hay al diezmar. Mi hermano Víctor Azurdia, si nos puede introducir. Sí, claro. Bueno, muchas personas se preguntarían, bueno, ¿qué es el diezmo? Habrían varias preguntas que hacer que tal vez durante el tema las vamos a contestar. Diríamos, bueno, ¿qué es el diezmo? ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿Por qué diezmamos? ¿Y con qué espíritu nosotros estamos diezmando? Son varias preguntas que cualquier persona que ha asistido a una iglesia y ha visto, pasan los sugieres, recogiendo la ofrenda, los diezmos, y la gente se preguntará, bueno, ¿para qué es eso? ¿Dónde está la base escritural? ¿Por qué se debe de hacer? Entonces, todas esas preguntas durante este programa trataremos de contestarlas a la luz, en base a la luz bíblica que tenemos. Mi hermano. Sí, Miguel. hermano, yo creo que bien es cierto que es un tema muy cuestionado por la razón que siempre toca la parte financiera, en la que la persona cuando no ha superado, digamos, un nivel espiritual ya en el conocimiento de la verdad para poder entender realmente qué significa esto, creo que a la mayoría de creyentes al inicio de su conversión, a medida que van comprendiendo, como que les va en cierta forma costando entender esa parte, que es la parte del aportar para el Señor, ya que es una verdad muy bíblica de la cual hoy en esta mañana vamos a tocar, para que si surgiera alguna duda dentro de algún creyente que nos esté viendo por este medio, tal vez poder dejar así ya claro realmente qué en realidad significa el diezmo, porque podríamos hablar en esta oportunidad de lo que concierne al diezmo de la ley, al diezmo que por amor algunos dan y al diezmo por conveniencia, que creo que se va a ser un tema muy interesante. Amén. Entonces vamos a introducirnos con lo que dice el libro de Primera de Crónicas 29:14. Me llama la atención porque dice: pues todo es tuyo, dijo el rey David, el salmista, y de lo recibido de tu mano te damos. Es algo muy interesante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos da nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, Él nos provee de todo a nosotros. Nos provee trabajo para poder obtener un salario de ello. Y todo nos lo da nuestro Dios. Todas nuestras necesidades vienen a ser cubiertas o vienen a cubrir todos los gastos, porque definitivamente todos tenemos, pero viene de parte, esa provisión viene de parte de nuestro Dios. Y en la actualidad hay muchas personas que no están de acuerdo con el diezmar, porque creen que el diezmo es solamente para el antiguo pacto. Pero nosotros podemos ver, a la luz de la Biblia, hay muchos ejemplos en donde el Señor nos invita a nosotros a diezmar. Es más, lo que dice Malaquías 3:10 dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me llama mucho la atención ese versículo. Y ahí es donde muchos dicen: no, el diezmo es solamente para el Antiguo Testamento, es para el Antiguo Pacto. Pero ahí hay una verdad bíblica en donde me pone a mí a pensar, porque viene el Señor y dice en su palabra: ponedme a prueba en esto. Nos hace una invitación, nos hace a nosotros como una, ¿cómo se podría decir? Una invitación especial y dice: pónganme a prueba. Oiga lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces es necesario de que vengamos nosotros y probemos eso. Es como cuando alguien está cocinando y dice: ven, pruébalo. Y dice uno: no, se ve muy feo. Dice: pero si no lo has probado, no puedes decir si el sabor de la comida que se está cocinando está sabroso o no.
lo puedes ver y dice, oh, no se ve apetecible, pero al llegar al paladar de la persona dice, está muy sabroso. Entonces, de esa misma manera viene ahora el Señor y nos dice en Malaquías 3:10, pónganme a prueba en esto. Hermano Víctor. Sí, es interesante de que aún en las religiones paganas, ellos saben de que no se pueden acercar a su Dios con las manos vacías. Siempre tienen que llevar una ofrenda. Y vemos el caso cuando los filisteos habían tomado el arca del Señor, el arca del pacto, y los filisteos llaman a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidimos que la hemos de llevar de vuelta, pero ¿cómo la vamos a enviar? Entonces ellos dijeron, fíjense bien, los paganos, los que no creían en Dios, decían, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviaráis vacía. O sea que ese es algo básico, algo fundamental, que nosotros nunca nos vamos a presentar ante Dios con las manos vacías. Porque como decía el hermano Henry, de que nosotros le vamos a dar de lo que Él ya nos dio. Él no nos va a pedir algo que nosotros no tengamos. Si el diezmo lo tenemos que dar, es porque Él ya nos dio. Y además es algo que le pertenece a Dios, porque esa fue una de las preguntas que hicimos al principio. Bueno, ¿de quién es el diezmo? Pues le pertenece a Dios. Y es interesante también ver de que el diezmo, y yo estaba leyendo en 1 Timoteo 5:18 que dice, no pondrás bozal al buey que tría, y el obrero es digno de su salario. O sea, de que alguien se pregunta, bueno, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Para qué se emplea? Bueno, aquí dice que el obrero, que el que está al frente de una congregación es digno de su salario. Entonces, ¿de dónde tienen que salir los fondos? Pues desde luego que de ahí. Y valga la redundancia, es para la casa del Señor, hay gastos que uno tiene que hacer en cuanto a lo que es el edificio, los diferentes gastos que se hacen dentro de la iglesia. O sea que la ofrenda se trae ante Dios, pero es realmente para nuestro propio beneficio, porque de ahí se emplea para que nosotros podamos tenerle libre culto a Dios. Amén. Amén. Claro que sí. Yo estaba de alguna manera analizando aquel pasaje porque hay muchas personas que de alguna manera esperan primero que Dios les dé para poder dar. Y había estado yo leyendo aquel pasaje donde habla la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo número 28 y el verso número 20, donde Jacob hizo un voto. Hay ciertas personas que le hacen votos a Dios, que si Dios les da trabajo, si Dios les da algún ingreso, entonces lo van a hacer. El verso que estaba leyendo mi hermano de Malaquías 3, es muy interesante ese verso, porque la Biblia enseña ahí claramente que el Señor nos va a probar hasta en lo más mínimo. Ahí Jacob, en ese capítulo de Génesis 28 y el verso 20, dijo de esta manera: y Jacob hizo un voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay a veces personas que piensan de esta manera, que si Dios les da, que si Dios les otorga algún trabajo, hay gente que está esperando que Dios les dé un trabajo, que Dios les dé alguna fuente para poderlo hacer, pero a veces cuando ya el Señor les otorga este beneficio o les otorga este privilegio de poder tener alguna fuente, ya las personas no lo hacen. Eso nosotros a veces lo vemos como el diezmo por conveniencia, de la gente que espera primero recibir para darle a Dios, y de alguna manera se enlazan con dichos que a veces no cumplen. Entonces a veces hay ciertas dudas en el corazón de que si lo debo dar o no lo debo dar. Como decía nuestro hermano Víctor, una casa donde se predica la palabra se sustenta por medio también de lo ingresado por el pueblo, que al fin y al cabo Dios
nunca se queda con nada y siempre Dios va a devolver el doble. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Por eso yo pienso que realmente es una verdad muy bíblica que está a través de toda la Biblia. Inclusive el Salmo 24, verso número 1 dice que de Jehová es toda la tierra, que a Él le pertenece todo. Y todo lo que tenemos, la Biblia dice que proviene de Él. Una de las preguntas que hicimos fue ¿a quién le pertenece el diezmo? Desde luego a Dios. Y hay preguntas, hermano Henry, que a veces la gente dice, bueno, yo no diezmo porque lo que yo hago en la iglesia es el diezmo. Eso es uno de los conceptos muy mal pensados que tienen a veces las personas. Porque vienen y dicen, es como querer administrar ellos mismos lo que le pertenece a Dios. Entonces nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que venían las personas y diezmaban de todo lo que Dios les había dado. Venían ellos y daban el diezmo al sacerdote. El sacerdote era el encargado de administrar los diezmos. Entonces a veces vienen personas y dicen, no, dice, mi diezmo es mi trabajo. Yo estoy sirviendo en la iglesia, por ejemplo, el día tiene 24 horas y hoy voy a servir 2 horas 40 minutos entonces en la iglesia y eso va a ser mi diezmo. Eso es querer administrar uno el diezmo y eso está fuera del orden de la Biblia, fuera del orden que Dios ha establecido. Y como decía mi hermano Víctor al principio, el diezmo es algo que el Señor nos está pidiendo, pero nos lo está pidiendo porque ya nos dio. Si Él fuera un Dios irresponsable y dijera, ok, denme de lo que yo no les he dado, entonces sería un Dios irresponsable. Pero nuestro Dios, Él siempre se ha encargado de proveernos. Por eso decía el salmista, de lo que recibido de tu mano, te damos. Entonces, tal vez hay personas ahorita que se están preguntando, ¿y qué es diezmo? Diezmo y diezmo, dicen ellos. El diezmo viene de la palabra también del griego décatas, que significa décima parte. O sea, en otras palabras, el 10% de lo que nosotros nos pagan en nuestro salario. Por ejemplo, si una persona gana $100, por decirlo así, el día, el 10% de los $100 sería $10. Y esos $10 le pertenecen a nuestro Dios, le pertenecen al que nos proveyó ese dinero. Y cuando se habla de dinero, realmente es algo muy difícil de despojarse. En nuestra costumbre, por lo menos en mi casa, a mí me enseñaron de que el dinero había que cuidarlo. Y bien es dicho, hay que cuidarlo. Pero a veces nos íbamos hasta extremos que cuando vamos a la iglesia y viene la oportunidad de que uno puede ofrendar y darle al Señor, damos lo más mínimo. Cuando nuestro Dios es el que se ha encargado de darnos en abundancia, mi hermano. Amén. Víctor. Hay personas que dicen, bueno, yo asisto a tal iglesia, pero me gusta dar mi diezmo y mi ofrenda en otro lugar. ¿Qué pudiéramos decir al respecto, hermano Miguel? No, yo considero que si tenemos un pastor el cual nos está sosteniendo o sustentando por medio de la palabra, considero yo, por lo que la Escritura dice en uno de los pasajes en el Antiguo Testamento, hablando del diezmo de la ley, que el diezmo se tenía que traer al lugar donde el Señor había designado, donde estaba el sacerdote que oficiaba en aquel tiempo por los pecados de ese pueblo. Entonces hay personas que inclusive tienen la idea de sustentar a un pastor en alguna parte de otro lugar, donde a veces por tal vez el sentimiento de ayuda, de poderle enviar algún diezmo a esa persona, nosotros entendemos que el diezmo se trae a la iglesia local donde nosotros asistimos, porque es el lugar donde comemos del pan que Dios nos da o que Dios le da al sacerdote, en este caso el pastor local, el pastor que sustenta una congregación. Ahí es donde se debe de llevar el diezmo según la Escritura. Y hay personas que dicen, bueno, eso ustedes están sacando citas del Antiguo Testamento, pero ¿será que el diezmo tiene vigencia hoy en día? Claro que sí. Nosotros podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 7 del versículo 1 hasta el 9, podemos darnos cuenta cómo Abraham diezmó.
Abraham. Póngale atención a esto, porque después fue cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Pero mientras él fue llamado Abraham, dice que Abraham diezmó. Y nosotros podemos darnos cuenta de que Abraham no vivía bajo la ley. Abraham vivía, es más, si vemos de dónde provenía Abraham, dice que él venía de Ur de los Caldeos, es lo que marca el libro de Génesis. Una tierra pagana. Una tierra pagana, una tierra envuelta en ídolos y muchas cosas, en donde Dios mismo le tuvo que decir, mejor vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué tuvo que sacarlo de ese lugar? Yo me imagino de que no era un lugar muy adecuado para vivir, por ponerlo de esta manera, para un nacido de nuevo, para una persona que ha decidido seguir a Cristo, o una persona que ha decidido tener a un Dios vivo como su Dios, como servirle a Él. Entonces viene y dice que Abraham diezmó. Entonces, en la actualidad nosotros podemos ver de que el diezmo es vigente para nosotros también, porque nosotros no somos israelitas, no vivimos bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia. Algo similar a lo que vivía Abraham, en donde viene él y dice que diezmó. En Génesis 14:20 nosotros podemos verificar eso y podemos leerlo. Déjeme leerlo, acá está el versículo y dice, bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, dice, el diezmo de todo. Oiga, esa era algo, una victoria que Dios le había dado a Abraham, y vino y dijo, no, yo voy a diezmar, y diezmó a Melquisedec. Es interesante eso porque en Hebreos ahí dice que Leví todavía estaba en los lomos de Abraham antes de dar el diezmo, o sea que todavía no se había ni instituido la ley y Abraham ya estaba dando de los diezmos a Melquisedec. Y en Gálatas 3:6 dice que si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente sabed que los que son hijos de fe, y nosotros somos hijos de fe, porque estamos viviendo el periodo, la era de la fe, dice, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros, como hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras que nuestro padre Abraham hizo. Porque ahí dice claramente de que si somos hijos de fe, vamos a tener que hacer las obras que Abraham hizo. Y eso es el diezmar y el ofrendar. Y es interesante de que la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos, o sea, para su hogar, tiene que llevar el sustento, la provisión a su casa. Y dice, y especialmente para los de su casa, ahí ya se está refiriendo a la congregación. O sea, la responsabilidad de uno como creyente, el jefe de familia, de sustentar para el hogar, pero también hay que sustentar para la casa de Dios. Y dice que el que no lo hace, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, de que la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de poder ser responsables en eso. Entonces, la pregunta, volveríamos a dar, ¿por qué diezmamos? Sería la pregunta. Sí, la pregunta diezmamos por esa misma razón de que somos hijos de Abraham, la fe que hemos recibido, y dice, y esta fe no de nosotros, porque, sino del Señor. Si te interrumpo ahí, usaste el ejemplo de Jacob, que él lo usó para decir, bueno, yo voy a diezmar para ser bendecido. Pero eso no es así. No, yo quisiera tal vez leer rapidito este verso, porque a mí me llamó mucho la atención el pasaje de Génesis capítulo número 14 y en el verso número 15, donde la Biblia relata algo así muy interesante con la derrota de los reyes que había obtenido Abraham. Y la Biblia enseña que cuando salió Melquisedec para bendecir a Abraham, Abraham recibió primero de Melquisedec una bendición y le dijo, Abraham bendito Abraham, le dice en el verso número 19, bendito del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Una de las cosas que yo veo en este pasaje
es que cuando no teníamos al Señor y estábamos en derrota y estábamos en fracaso, Él derrotó a nuestros adversarios. Amén. Entonces, al reconocer yo que el Señor ha vencido a todos mis enemigos, yo ahora creo entender de que por la bendición que Dios me ha dado de haberme rescatado, de haberme salvado, entonces reconozco que hay un principio bíblico que ahora yo le doy a Dios por este verso que dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y al reconocer a Abraham que no había sido él el que había derrotado a los reyes, sino había sido el Señor, entonces Abraham accionó a darle el diezmo de todo. Eso quiere decir que para nosotros que lo hacemos por voluntad propia, por amor, reconociendo que el Señor ha intervenido en nuestra vida para derrotar a nuestros adversarios. Eso quiere decir entonces que nos abre a nosotros la perspectiva de entender de que Dios es el que va delante de nosotros derrotando a nuestros enemigos, para que nosotros reconozcamos que Él es el que vence nuestras batallas, y entonces recibimos bendición de Él, y por eso Abraham bendijo al Dios Altísimo. Entonces eso sería como caer en un círculo vicioso, porque mucha gente puede decir: no doy porque no tengo. Bueno, la razón es de que no tiene porque no da. Entonces, como decía el hermano Henry cuando inició en el versículo o en el texto ario que utilizamos, de que de lo recibido de tu mano damos. O sea, de que Dios no está pidiendo algo que no tengamos, sino que es algo de lo que Dios ya nos dio, y porque ya hemos sido bendecidos es que por eso damos. Entonces, también se dijo que debemos diezmar donde recibimos el alimento espiritual. Pero ¿qué hay de aquellas personas que pueden decir: sí, yo me congrego aquí, pero también siento la necesidad, como nosotros vemos en programas de televisión, gracias a Dios de que aquí no se practica eso, que la gente dice: si usted no manda su diezmo, si usted no manda su ofrenda, el programa se cierra? ¿Qué pudiéramos decir a ese respecto, hermano Henry? Debemos de ser muy conscientes, y tengo una experiencia respecto a eso también, con lo que dice dónde debemos diezmar, ¿verdad? Y basado al concepto de que nosotros diezmamos porque ya hemos sido bendecidos. Cuando Jacob quería diezmar, él quería diezmar para ser bendecido. Entonces entramos en una de no damos porque no tenemos. Entonces ahora yo le podría decir: no tiene porque no da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha bendecido. Entonces, ¿dónde debemos diezmar? Esa es la pregunta a veces del $1,000,000, diríamos nosotros, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos muchos. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, nosotros estamos ubicados, gracias a Dios, en un país que ha sido muy bendecido económicamente, en donde la economía a veces es mejor que en nuestros países. Yo, por ejemplo, vengo de Guatemala. Y me acuerdo yo muy bien que cuando empecé a asistir a la iglesia, empezó la curiosidad y el Espíritu Santo exhortándome a diezmar. Y yo me acuerdo muy bien de que estaba una iglesia pequeña allá, y mi abuela me acompañaba a la iglesia, y vino mi abuela, ella de muy buena voluntad viene y me dice: mira, mijo, me dice, tú ganas, por decir algo, $200 a la semana. Entonces, si tú vas a dar el 10% acá en la iglesia, son $20. Entonces, eso para mí yo creo que es mucho. Pero entonces, como tú ganas $200 a la semana y vas a dar el diezmo en Guatemala, allá te tocaría dar 20 quetzales. Muy buena la voluntad de ella, ¿verdad? Y muy buena idea, como hacer un negocio de lo que estamos recibiendo y ganando. Entonces le digo yo todavía a mi abuela, porque en mí estaba la ansiedad de diezmar, ya el Espíritu Santo estaba poniendo en mí a hacer eso, porque lo hacemos por amor, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Y dije yo, no, yo gano $200, entonces yo voy a diezmar allá a la iglesia que está allá, que no era la iglesia local donde yo estaba perteneciendo, $20. Y el hermano y los hermanos allá estaban muy contentos y muy agradecidos, y gracias, hermano, por su diezmo. Pero después el Espíritu Santo poco a poco me fue enseñando: si tú estás comiendo en un restaurante, no vas a venir y pagar en otro restaurante. No te van a recibir, primero no te van a recibir tu dinero, y segundo, estás quedando mal
donde estás comiendo. Entonces, ya motivado por eso, dije yo, no, entonces yo lo estoy haciendo mal. Oiga, la voluntad que nosotros teníamos era muy buena. Y era prácticamente agradable al principio, ¿verdad? Porque si ganaba $20, voy a diezmar 20 quetzales, pero no es así. El orden que Dios ha establecido para poder bendecirnos aún más de lo que ya nos ha dado es de que nosotros vamos a diezmar y lo vamos a hacer en la casa donde nos están alimentando espiritualmente, en donde estamos siendo nosotros edificados. Entonces ahí venimos nosotros y tenemos que dar nuestro diezmo, no administrarlo nosotros mismos, porque Hebreos dice ciertamente hombres lo reciben, pero se da testimonio de Dios, dice, que o sea que cuando nosotros diezmamos lo estamos dando a Dios. Por eso nosotros tenemos que ver a veces con qué espíritu estamos diezmando, cuál es nuestra intención al diezmar. Mi hermano Víctor. Sí, bueno, como decía aquí el pastor Miguel, lo hacemos por interés, por intercambio, por negocio, Señor. Yo he sabido de gente que diezman y tú los empiezas a prosperar. Entonces yo quiero participar de ser próspero, pero en realidad ese es un espíritu de interés. Nosotros damos porque ya hemos recibido y además eso no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Lastimosamente el tiempo ya se nos está acabando. Solo quisiéramos darle unas palabras finales aquí al hermano Miguel. Sí, hermano, yo la palabra que tengo para ti en esta mañana es que le creas a Dios. Y si le crees a Dios en esa parte principal que es el diezmo, definitivamente Dios te va a bendecir, pero hazlo por fe, por amor a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.